El poema que lleva por título Considerando en frío, imparcialmente, es un poema muy dialéctico que apela a los opuestos. En el nivel de formato del poema, Vallejo trabajó al inicio parodiando el lenguaje y formato de sentencias judiciales, utilizando términos muy autorizados como considerando y examinando. En sí, él mismo nos lleva a un viaje dentro del poema para acercarnos al hombre desde una emoción no radical, sino comprensiva, que implica una mirada solidaria y amorosa al ser humano. Con esta obra se pretende ser imparcial y juzgar al hombre de forma científica, no como animal. Terminamos apelando a los sentimientos que nos dominan, cuando nuestros hechos son los que determinan nuestras consecuencias. Considerando en frío imparcialmente, forma parte de los poemas humanos de Vallejo, aquellos textos que nuestro poeta universal guardó en el fondo de un cajón y que publicaron tras su muerte. Posiblemente los versos se escribieron alrededor de 1934 y 1935. Los últimos versos de Considerando en frío imparcialmente se convirtieron en el bello colofón de un mensaje presidencial. El discurso de reconciliación y perdón de Francisco Sagasti a las víctimas de la crisis ha estado marcado por el análisis político. Las opiniones están divididas y la historia demostrará cuánta verdad hay en cada línea. La lectura de los poemas de Vallejo, sin embargo, no dejó indiferente a nadie. El poeta peruano más reconocido, aunque irónicamente menos leído en estas tierras, resonó en las salas del Congreso. También resonó con el público. En Twitter, la herramienta digital también pudo notar de qué hablaba la gente y Vallejo se convirtió instantáneamente en tendencia. César Vallejo incluye hechos de su época en sus poemas, pero sin ser explícito a la hora de redactarlo, porque transmite un mensaje provocativo a los que quieren hacerse llegar. Adicionalmente, el lenguaje interpersonal no tiene nada que ver, ya que le pone un carácter judicial al poema, haciendo que cada estrofa tenga cierto parecido con el documento original, pero al mismo tiempo siendo distinta porque quiere llamar la atención del lector a través de una palabra. Por lo cual el autor tiene el control del lenguaje al realizar sus poemas, buscando la comodidad de hacer su propia dramática, para lograr el timbre que quiere utilizar. Efectivamente, para transmitir un mensaje que está pasando en nuestro entorno, al público el poema es un gran medio. Como se aprecia, los poemas son más que palabras escritas por personas, sino son hechos reales que sutilmente cuentan las realidades inolvidables de nuestra vida. Por ejemplo, cuando se habla de hechos memorables como la independencia del Perú, que muchas personas quieren expresar sus palabras, como César Vallejo al escribir "Fue un domingo en las claras orejas de mi burro". Sumando la información, podemos decir que los poemas se pueden utilizar para transmitir todo tipo de mensajes en ellos, ya que quiere hacer conocer al público, puesto que no tiene una barrera que lo pare, ya que las personas en la actualidad son de mente más abierta y comprenden las realidades de nuestra vida. Gracias. En esta oportunidad les vamos a declamar el poema Considerando en frío, imparcialmente, del autor César Abraham Vallejo Mendoza. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose, y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lobrego mamífero, y se peina, considerando que el hombre procede suavemente del trabajo, y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas. Y a medio abrir, sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, su fórmula famélica de masa.
comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar. Y sujeto a tenderse como objeto se hace buen carpintero. Suda, mata y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza. Examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo. Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto, y me es en suma indiferente, considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo, emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Llegamos al final de nuestro poema y llegamos a la conclusión que el poema fue muy dialéctico e interesante, nos llamó la atención a todos y nos mantuvo atentos a todos. Muy aparte del mensaje que manda, César Vallejo tuvo claro todas las palabras exactas que quería que vayan en ese poema y así lo fue creando. Gracias.